bienvenidos a la transmisión de La Fuente Valle de Nayarit. Es un gusto estar con ustedes. Pues nada más hablar con ustedes un poco acerca de estos tiempos y cómo esto puede afectar nuestra generosidad. Yo los invito a que en estos momentos de oscuridad podamos seguir teniendo luz dentro de nosotros y ser generosos con los demás. Y pues nada, bienvenidos a esta transmisión otra vez, y los invito a que compartan el mensaje a todos sus amigos, conocidos, etc. Comenzamos. Vamos a cantar con todo nuestro corazón. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias, como la aurora tu ser se ha convertido en mi amanecer. Tú estás en mí, vida, aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no temeré tu dulce voz. Confiaré y esperanza en ti pondré, te veré venir como el amanecer, enviarás tu voluntad. En la sombra de tus alas siempre quiero estar. La noche acabará, lámpara es a mis pies tu verdad, levantarás de nuevo. Ojos en ti, esa es la forma en que quiero vivir, dejando atrás la duda y el miedo. Confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré venir como el amanecer, enviarás tu voluntad. En la sombra de tus alas siempre quiero estar. Oh, oh, descansaré. Yo en Jesús no hay otro nombre, Él es el autor de nuestra fe, Hijo del hombre, no temeré, y en la sombra de sus alas permaneceré. Señor, te adoramos. Queremos darte alabanzas. Ha sido un tiempo difícil, complicado, pero sabemos que tú pones esperanza en nosotros. Tú tienes un futuro increíble para nosotros, cosas maravillosas, ¿verdad? Gracias. Te adoramos.
esperanza en ti pondré. Te veré venir como el amanecer, enviarás tu voluntad y en la sombra de tus alas siempre quiero estar. Y en la sombra de tus alas siempre quiero estar. En la sombra de tus alas siempre quiero estar. Te damos gracias. Sabemos que tú estás obrando en este tiempo. Aunque nosotros no podamos ver, tu mano está sobre nosotros. Gracias. Te bendecimos, Señor Jesús. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Sé que estás obrando. Sé que estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Sé que estás obrando. Sé que estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Sé que estás obrando. Sé que estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando.
obrando. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Buenas tardes, aquí estamos desde la iglesia La Fuente Valle, soy el pastor Obed Huerta y quiero compartirte algo que ha estado en mi corazón en estos días. Quiero empezarte contándote una historia muy interesante, de cierta manera chistosa. Hace algunos años fuimos a Chiapas a visitar algunas iglesias y llevamos a algunos alumnos del instituto. Entre las cosas que tenían que hacer los alumnos era hacer un sketch acerca de aquello que implica el gozo, la dicha o la felicidad de una persona. Y participaban dos nada más. Un alumno que la hacía de un niño que trae un teléfono nuevo y está bien contento. Y otra persona que la hace de una especie de monstruo o demonio que va y le roba el teléfono. Y cuando le quita el teléfono simplemente se le acaba el gozo. El sketch quizás lo conozcan, quizás lo han escuchado, se llamaba El Robagoso. Y a veces, viendo este sketch, recordando este sketch, me hizo recordar que a veces confundimos, ¿verdad? La felicidad con la dicha o con la bienaventuranza de la cual habla la Biblia. En la Biblia, la palabra dicha está más conectada a la bienaventuranza que a la felicidad que nos producen algunas cosas. Tiene que ver con Dios y tiene que ver con algo que Dios hace en nuestro ser y en nuestro corazón. El salmista en el Salmo 40, verso 4 dice: dichoso el hombre que pone en Jehová su confianza. Cuando estuve analizando esas palabras, tanto en el Nuevo Testamento como en el Viejo Testamento, pude entender o llegar a la conclusión que la bienaventuranza o la dicha de la cual habla la Biblia tiene que ver con la fortuna de ser alguien que vive a otro nivel. Y que el mero hecho de vivir en otro nivel en su vida, en un nivel de excelencia, le permite o le lleva o le pone en el camino de ser bendecido por Dios. Como puedes ver, de acuerdo con la Biblia, la dicha no tiene que ver con momentos de alegría, con momentos temporales de lo que es el gozo, lo que es la felicidad. Una de las grandes periodistas del siglo pasado, está considerada la mejor periodista de la historia, se llamaba Adela Rogers St. John, dijo lo siguiente: la felicidad es una especie de atmósfera en la que vives a veces. Y tú y yo lo podemos entender, a veces, ¿verdad? Un buen café, a veces. Una buena comida, a veces. Pero dice, la dicha está un paso más allá, porque te llena de esperanza, de fe y de amor de una manera constante. Felicidad y dicha se parecen. Por eso yo creo que estamos en búsqueda de la felicidad y la buscamos en lugares equivocados precisamente porque no entendemos la diferencia. De acuerdo con la Biblia, la felicidad es temporal, mientras que la bienaventuranza o el muy feliz, cuando hacen un énfasis, tiene que ver con Dios. Porque la felicidad que buscamos a veces está más que nada conectada a cosas temporales y está conectada a circunstancias. O sea, a cosas externas que afectan nuestro interior. Entonces, por tal motivo, andamos en búsqueda de la felicidad, porque las circunstancias determinan que ésta aumente o disminuye según la circunstancia. Pero la dicha a la cual se refiere la Biblia
el salmista y la bienaventuranza de Jesús tienen más que ver con algo dentro de nuestro ser. Apunta a algo o a una persona que, digamos, ha llegado a la culminación de su vida, de una vida plena y completa por Dios. A eso apunta la dicha en la Biblia. Y no importa las circunstancias, no importa temporadas, no importa tragedias, la dicha es algo que permanece aquí adentro. ¿Sabes? Está muy conectada con gratitud, con una confianza constante. A veces no vemos lo bendecidos que somos o lo bienaventurados que somos porque no vemos, no nos enfocamos, ¿verdad?, en las cosas que Dios nos ha provisto, en aquello que hemos culminado o terminado en nuestra vida y que nos causa algo permanente, no determinado por lo que está pasando afuera. Hay una pastora llamada Ann Robertson, es de una iglesia metodista, y ella hace un análisis de 2 palabras en el Nuevo Testamento. Estas 2 palabras están conectadas porque son muy usadas en algunos versos cuando habla de la dicha o del ser bienaventurado en la Biblia. La primera palabra es Makarios, y esta palabra ella dice que en la cultura griega está muy conectado a cosas circunstanciales, que puede referirse, por ejemplo, a un hombre rico que no se preocupa de las cosas básicas de la vida que tú y yo nos preocupamos. O a alguien que tiene muy buena suerte. De vez en cuando se usa esta palabra en la cultura. Pero hay otra palabra que es chairos, que no tiene nada que ver en cómo se usa en el centro de nuestro país. Y esta palabra chairos está más conectada a ese gozo constante, a la dicha que tiene que ver con Dios. Y entendiendo estas cosas, por lo tanto, mientras que para la felicidad que busca el ser humano, la tristeza es su opuesto o lo contrario, para la dicha de la cual habla la Biblia que debemos de tener y encontrar en Dios nada más, lo opuesto no es la tristeza, es el temor. Y por eso vas a encontrar más de 400 veces la palabra temor en la Biblia. En todo el Antiguo Testamento y más de 100 veces en el Nuevo Testamento, temor, temor, todo lo que está relacionado con temor, cobardía, amedrentarse, detenerse, estar aterrorizado, ya estoy inventando verbos aquí. Todo eso está conectado con esta palabra temor. No hace referencia al temor que tenemos hacia Dios, sino hace referencia a ese temor, a esa emoción que nos detiene, que evita que disfrutemos, que gocemos la vida, que nos incapacita para hacer la voluntad de Dios y que nos incapacita para serles fiel a las promesas que Dios nos ha dado. Se refiere a ese tipo de temor la Biblia. Lo contrario a que tú te sientas bienaventurado en tu caminar con Dios como creyente es el temor que te detiene, que te evita ver todo lo malo que te está rodeando y no ver todo lo bueno que tienes. Que evita que le creas a Dios en cuanto Él te dice que tu futuro está en sus manos. A que le confíes una vez más como otras veces. A que voltees a ver cómo te ha rescatado antes, que por lo tanto te va a rescatar hoy. Es ese tipo de temor al cual se refiere Jesús cuando dice no temas. Entonces en la Biblia hay unos ejemplos en la Biblia que nos permiten ver qué es lo que hace el temor. Porque te aleja, te daña, te detiene. Adán y Eva escuchan a Dios, tienen una relación perfecta con Dios y de repente la desobediencia les causa que tengan miedo ante su voz y van y se esconden de Dios. Ese tipo de temor que en lugar de correr a Dios por refugio te aleja de Él por miedo. Luego está el temor que sintió Jacob. La Biblia había establecido, la palabra de Dios había establecido mediante los profetas que Jacob iba a ser el heredero de toda la herencia, de toda la bendición. Sin embargo, por miedo a su hermano mayor, él tiene que huir, basándonos en las consecuencias de lo que él hizo. Luego vemos a Pedro. Pedro le cree a Jesús cuando lo ve, se emociona tanto que baja del barco, baja de la lancha, no sé qué era, pero él baja y hace lo que nadie jamás ha hecho sin algún truco. Camina sobre el agua directo a Jesús. En un momento dado, su mente se divide. Y empieza a ver a Jesús, pero también empieza a ver la tormenta. Y hay algo que pasa cuando tú y yo dividimos nuestra mente entre nuestra fe y lo que está pasando. Generalmente, cuando tú y yo dividimos nuestra mente entre lo que Dios nos dice y lo que está pasando, ¿qué crees que es lo que va a ganar? Lo que está pasando. Y es lo que le pasa a Pedro. No solamente ve a Jesús, ve la tormenta alrededor.
y al ver la tormenta se empieza a hundir porque su mente se dividió, ya no hay enfoque. Y eso es lo que hace el temor en el creyente. Evita que veas a Jesús, sigues creyendo en Jesús, pero la tormenta tiene más poder sobre nosotros. Y por eso Cristo siempre, creo que es uno de los mandamientos que deberían estar entre los 10 mandamientos. No temas, no te acobardes, que no te amedrente la situación, la circunstancia, que no te asuste, que no te cause terror, porque nos detiene y nos aleja. Deuteronomio 31:6. No teman ni se asusten. Dios nunca los dejará ni los abandonará. Aún, dice en Lucas 12:7, aún los cabellos de tu cabeza están contados. No teman ustedes, dice, porque ustedes valen más que todas las aves. Cristo y el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, siempre diciendo, no temas, yo voy a estar contigo. Eres más valioso para Dios que cualquier otra cosa. ¿Cuál es el problema con el temor en esta circunstancia actual? La circunstancia actual está gritando, no va a haber, ¿verdad? No va a haber provisión, no va a haber recurso, no va a haber sanidad. Y este miedo puede hacer dos cosas en ti. Uno, que te recluyas y te aísles. Otro, que dejes de ser generoso, que dejes de experimentar esa compasión que para muchos es algo normal. Hay gente tan generosa que no importa la circunstancia, siempre está dando o siempre está mostrando compasión para los demás. Y el temor puede hacer que retires tu mano tanto de servir como de ser generoso para otros. ¿Eres generoso? Sigue haciéndolo. Quizá de diferente manera, pero sigue haciéndolo. Sientes compasión por los demás, eres alguien que da afecto, cariño, sigue haciéndolo. Quizá de manera diferente, pero que no te detenga. Que el temor no destruya lo que Dios te hizo único. Si te dio una personalidad generosa, compasiva, amorosa, sigue haciéndolo. Que el temor no te robe eso. Por eso Cristo nos dice, ten coraje de pelear contra el temor. Y una de las cosas entonces que tenemos que hacer, Salmo 128:1 dice, dichosos los que temen al amor de Dios. Esa versión por eso me gustó. Hay otras versiones que dicen dichosos los que temen a Dios, pero en la versión esta encontré los que temen al amor de Dios. Obviamente no habla de un temor como el que estamos hablando, habla de una reverencia y consideración. Si tú realmente has experimentado el amor de Dios o lo has visto manifestado en otras personas y otras circunstancias, considéralo hoy. Su amor es más grande que esto. Y dice Romanos que nada nos puede sacar de su amor. Considera su amor. Dice en Salmos 84, versos 4 y 5, dichoso el que habita en su presencia, el que se esconde en su presencia. Dichoso el que tiene, dice, en Dios su fuerza y su refugio. No habla de que tú tengas que ser fuerte, no, tu fuerza tiene que ser Dios. Nos encanta presumir que no somos frágiles, que no somos débiles, pero la verdad es que a Dios le estorba tu fuerza. Le estorba cuando dices, no necesito a nadie, tengo recursos suficientes, porque a Él le encanta que seamos dependientes de Él. Y justamente cuando somos dependientes de Él y renunciamos a nuestra fuerza, de manera que para otros somos débiles, en Dios es donde encontramos nuestra real fortaleza. No sé si recuerda los momentos de Navidad. Hay algo que me encanta de Navidad y no sé qué pueda llegar a tu mente cada vez que piensas en Navidad. Para mí, cada vez que pienso en Navidad, no es Jesucristo, voy a ser honesto, ¿verdad? No es un nacimiento por allá abajo de un árbol, ni siquiera son los regalos, fíjate bien, abajo de un árbol, son las luces. El ver ese arbolito brillante ahí en la esquina, las luces en las casas brillando en la oscuridad, eso es lo que más me llama la atención, las luces. Sería absurdo que con tantas cosas que pasan en momentos como la Navidad o los festejos navideños, sería absurdo que nos enfocáramos en la oscuridad, ¿no crees? Sales en la noche, ¿verdad? Y, qué bonita está la oscuridad. Pues no, es absurdo. Ves las luces, son lo que captan tu atención. El temor es lo que hace. Te puede llevar a sombras de oscuridad en lugar de ver la luz. Y hay algo interesante con la oscuridad porque nos puede causar temor. Pero la verdad, si hay algo que más me causa temor a mí personalmente, ahora que tengo años caminando con Dios, es el resplandor de otras luces entre la luz de Dios.
Porque otras luces me pueden confundir y me pueden distraer de ver la verdadera luz. Pero la oscuridad, por muy oscuro que sea, cuando brilla la luz de Dios, escúchame, la oscuridad tiene el poder de dirigirme hacia donde está la luz. Entonces, ¿lo has analizado? En cuanto se siente un cerillo en la luz, automáticamente capta tu atención. Quizás estamos en un momento oscuro en esta temporada. Tenemos que volver a la fuente de la dicha del creyente, del ser bienaventurados. Tenemos que volver a la fuente. Y esa fuente es Dios. Tienes que volver a esa fuente. ¿Sabes? No podemos vivir con temor todos los días. Vivir con temor todos los días para mí es una comparación a un equipo de fútbol que entra a competir cada vez perdiendo por goleada desde antes de que juegue. Y muchas veces el temor es lo que hace en el ser humano. Te enfrentas a la vida y a las circunstancias perdiendo de antemano, con desventaja de antemano y por goleada. ¿Por qué mejor no regresas y buscas la luz que es Dios? Unos consejos básicos que te quiero dar acá. Busca su presencia. Diario busca su presencia. Es la luz. No pretendas ser fuerte. Reconoce que eres débil delante de Dios. Reconoce tu fragilidad. Reconoce que tienes miedo, que estás confundido. Está bien. Que no puedes ver la puerta. Reconócelo, está bien. Y busca motivos. Cuando yo hablo de que busques la luz en esa oscuridad, busca los motivos por los cuales agradecer, de manera que experimentes dicha. En tu entorno, a lo mejor no sales mucho, pero te lo puedo garantizar. Hay personas ahí alrededor de ti por los cuales simplemente decir: Señor, gracias. Da gracias por lo que tienes a tu alrededor. A lo mejor todavía hay suficiente comida, da gracias. Una buena sopa como nunca antes habías gozado. Yo he experimentado que muchas comidas que hemos preparado cuando hay escasez han sido muy ricas y de repente digo: wow, ¿cómo nunca había probado esto tan delicioso? Porque a veces creemos que no hay, pero sí hay. Solamente es cuestión de que cambie su actitud. Busca su presencia. Reconoce que eres débil. Busca motivos de ser agradecido. Salmos 40 versos 1 y 4 dice: puse en el Señor mi confianza y Él se inclinó, dice, y me escuchó. El problema no es que la confianza hace que Él voltee hacia nosotros. El problema es que cuando confías en Dios te das cuenta que Él ya está agachado esperando que tú vayas a Él. Dichoso, dice, el que confía en el Señor, el que corre para protección en el Señor, ese es dichoso. Por lo tanto, esta tarde te animo, te ordeno, si tú quieres, busca a Dios, busca motivos de agradecimiento y busca la luz en Él. Reconoce, busca la fuerza en Él. ¿Va? Quiero orar por ti para terminar y agradecerte de antemano que hayas prestado atención a este mensaje. Acompáñame en oración. Señor, gracias por tu hermosa iglesia. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, Señor, y tu constante presencia en nosotros. Padre, como dice la Escritura, como dijo un hombre a Jesús, ayúdame a creer. No necesito que incrementes mi fe, Señor, pero ayúdame a seguir creyendo. Gracias por tu presencia constante y tu paz constante. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Iglesia, qué descanso es saber que en medio de esa temporada de oscuridad y de temor tenemos una fuente a la cual correr para encontrar dicha y descanso. Y te invitamos a que te sigas conectando a nuestras transmisiones los domingos a las 9 y a las 11 y los jueves a las 7. Comparte esta transmisión con todos tus amigos y familiares. Dios te bendiga. Nos vemos próximamente.